Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar nuevamente con ustedes un lunes más, ¿cierto? Para escuchar el mensaje de nuestro Dios, dando gracias también a todos los hermanos que puedan compartir. Gracias por todos los hermanos también que en el día de mañana también puedan ver este programa en diferido. Amén. Y también dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos está asistiendo. Así que hoy día nos edificamos en las Escrituras, nos edificamos en el mensaje de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra. Se encuentra en el libro de Mateo. Mateo, del 26 vamos a leer en adelante. Amén. Yo creo que hasta el 46 vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Regresó a sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: estaban tan débiles que no pudieron estar despiertos conmigo tan solo una hora. Permanezcan despiertos y oren, que no sean puestos a prueba, porque el ruaj en verdad es ávido, pero la naturaleza humana es débil. Y una segunda vez se fue a orar y mi padre dijo: si no es posible librarme de esta copa, a no ser que me la beba, que se haga lo que tú quieras. Y otra vez regresó y lo encontró durmiendo, sus ojos se le cerraban solo. Dejándolo otra vez se fue, oró y una tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y dijo: por ahora sigan durmiendo, tomen su descanso, miren que la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea traicionado a las manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me traiciona. Amén. Amados hermanos, aquí vemos en este texto de Mateo 26 cuando Yahshua agoniza en Getsemaní. Él pasó una prueba muy grande, ¿cierto? Todos sabemos lo que pasó antes del arresto, antes que fuera arrestado. Y amados, las pruebas son diseñadas por Yahshua para también mostrar nuestra fe. Son diseñadas también para mostrar nuestra humildad. Son diseñadas para ver nuestra obediencia y valores. Ahora, si estamos en una prueba, podemos desperdiciar esas dificultades a ser rebeldes, ¿cierto? O también podemos ser, a través de esa prueba, ser bendecidos al confiar y depender de Yahweh. El propósito de este mensaje es probar que Yahshua es el Mesías, es el Rey eterno, que Él pasó por prueba, pasó por dificultades y nos enseña a nosotros, nos enseña que nosotros podemos confiar en Él. La Biblia nos enseña que los discípulos los encontró durmiendo y le dijo a Pedro que estaban tan débiles que no pudieron estar despiertos con él tan solo una hora. Yahshua lo que estaba diciendo era para enseñar algunas cosas para nosotros también en nuestra vida.
Jesús dijo, mi corazón está tan lleno de tristeza que me siento morir. Él lo único que deseaba que permanecieran despiertos con él. Pero usted sabe, amado, que el sueño es una dulce bendición para nosotros los seres humanos. Que no, por ejemplo, cuando se acuesta y cita el Salmo 4, ¿cierto? Versículo 8, cuando dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Me acostaré en paz y dormiré, porque Yahweh, o sea, solo tú me haces vivir con seguridad. Sabemos que nosotros dependemos del Señor, pero el sueño, como les decía anteriormente, es una bendición de Dios. El sueño, ¿cierto? Es para que cobremos fuerza, ¿cierto? Para el otro día ir a trabajar, para ir a ganar el sustento. Porque Dios el que provee, ¿cierto? Él provee. Eclesiastés dice, el sueño de un hombre trabajador es dulce, como a poco, como a mucho, pero a la altura del rico no lo deja dormir. Al rico, ¿cierto? Sus riquezas, está tan preocupado de su riqueza que no lo deja dormir. Entonces, cuando Jesús habla de esto de que estaban débiles y quería que estuvieran con él una hora, la palabra dormir se usa metafóricamente para referirse, amados hermanos, al embotamiento espiritual, la pereza o la falta de vigilancia. Por eso Jesús le dice, permanezca despierto y oren, y que no sean puestos a prueba. O sea, el espíritu en verdad es ávido, el espíritu está dispuesto, el espíritu, nuestra alma está dispuesta. ¿Cierto? Pero la naturaleza humana es débil. Nos cansamos, como seres humanos nos cansamos. Como Pedro, los discípulos, ellos se sentían cansados. Pero Jesucristo estaba en una prueba agónica en Getsemaní. Muchas veces nosotros cuando oramos, cuando entramos en la oración y le decimos no nos conduzca a prueba fuerte, porque el Señor dijo permanezcan despiertos y oren para que no sean puestos a prueba. La prueba, amado. Amados hermanos, la Reina Valera dice no nos metas en tentación en la oración. En Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Como que si hubiera un conflicto con Santiago, porque en Santiago 1:13 dice que Dios no tienta a nadie. Entonces, amados, siempre tenemos que nosotros ver otra versión del significado, amado. No es que la Biblia tenga conflicto o se contradiga, ¿cierto? Entonces, por eso, amados, la idea no es que no haya tentación, porque la tentación está. El que tienta dice que es Satán, el diablo el que anda tentando. Pero las pruebas están. Para los judíos la tentación significa prueba. Entonces, la idea de que no es que no haya tentación, que no haya prueba, porque las pruebas siempre van a existir. La tentación es que nosotros, es para que seamos preservados en medio de la tentación y librados del maligno. Tenemos que soportar las pruebas a través de Yahshua, soportando las pruebas. Santiago dice, nadie que siendo tentado debe decir estoy siendo tentado por Yahweh. Porque Yahweh no puede ser tentado por el mal y tampoco Yahweh mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es arrastrado y es incitado
por la carnada de sus propios deseos y atrapados en sus propios deseos. Por eso vienen las tentaciones, las pruebas. Entonces, amados, a menudo nosotros vemos que las personas que viven para Yahweh se preguntan muchas veces por qué tienen que soportar pruebas, por qué tienen que soportar tentaciones. ¿Las tienta Dios? No. Dios no tienta a nadie. Lo que hace Dios prueba nuestra fe, prueba a las personas, pero no las tienta para conducirlas al pecado. Dios permite que Satán nos tiente a fin de refinar nuestra fe y ayudarnos a crecer en su dependencia para Él. Que seamos dependientes de Yahshua, seamos dependientes de Él para soportar, ¿cierto?, la tentación del pecado. Si le pedimos a Dios fortaleza y decimos que estamos actuando en obediencia en su palabra, entonces el valor positivo de las tentaciones son las pruebas. Y nosotros entendemos que Dios nos da sabiduría, esa sabiduría que viene del cielo, para que nosotros podamos entender las diversas pruebas que muchas veces tenemos, por lo que dice Santiago. Santiago dice tener por sumo gozo cuando hay diversas pruebas. Entonces, ¿cómo mantener el gozo en las diversas pruebas? Es que la prueba, amado, lo que hace la prueba, lo que dice Santiago, es que produce paciencia. La prueba de vuestra fe, dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amados, cuando nosotros vemos a Pablo, cuando es apiedrado, ¿cierto?, en Listra, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, dice que volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, y confirmando los ánimos que tenían los discípulos, dice exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A través de muchas tribulaciones. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Santiago, Santiago no dice si pasan por diversas pruebas, sino que dice cuando pasan por diversas pruebas, cuando estén pasando por diversas pruebas. Él da por sentado que vamos a tener pruebas. Él da por sentado y que es posible sacar provecho de esas pruebas. No es que las pruebas, las tribulaciones no van a existir siempre. Aunque tengamos a Yahshua en nuestra vida, siempre van a existir pruebas. Tampoco la idea no es fingir ser feliz. Porque Santiago dice, hermano mío, tener por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas. No es fingir ser feliz, no es fingir sentir el gozo cuando uno se está enfrentando a un dolor, sino lo que nos habla de esta perspectiva, una perspectiva que se puede decir una perspectiva positiva en medio de una prueba, en medio de de un problema, tener como sumo gozo en esa prueba. Por lo que las pruebas pueden producir en nuestra vida, ¿cierto?, enseñarnos a esa paciencia, nos enseñan paciencia. Las pruebas, hermanos amados, no se enseñan en un teológico, sino que tenemos que vivirla. Cada uno de nosotros tenemos que vivir. O sea, nosotros cuando vivimos con esas dificultades es un periodo de aprendizaje. Cada uno tiene un periodo de aprendizaje.
cuando los tiempos son difíciles. Ahí es cuando el Señor nos enseña a tener paciencia. Eso también es llamada perseverancia, constancia, en medio de la prueba, en medio del conflicto, perseverar. Perseverar en medio del problema, ¿cierto? Haciendo el bien. O sea, teniendo prueba y haciendo el bien. Romanos 2:7, para aquellos que quieren alcanzar la gloria, honor, inmortalidad, por perseverar haciendo el bien, Él pagará vida eterna. Perseverar. Perseverar todos los días. Todos los días. No es, amados hermanos, perseverar todos los días para perder la salvación, porque va a perder la salvación eterna. No. Todos los días es para perseverar en nuestra santidad. En la santidad. Un hombre que ha alcanzado al Señor, que ha alcanzado a Cristo, tiene la salvación en su vida, pero lo que va a empezar a perseverar va a ser en su santidad. La santidad progresiva que Dios va haciendo a través de la Escritura, a través de la palabra del Señor. Entonces los salvos, que no se crean que puedan hacer lo que quieran después de haber recibido la salvación de Yahshua. O sea, nosotros recibimos la salvación y no podemos hacer lo que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque nos vamos santificando a través de las Escrituras, a través de la palabra del Señor, la santificación. Perseverar en esa santificación, mantenerse, amados hermanos, constante en lo que ha comenzado, permanecer a lo largo del tiempo, aunque vayan muchas pruebas. Entonces ahí es cuando nosotros vamos aprendiendo la paciencia, la perseverancia, lo que dice Pablo. Estamos haciendo la voluntad de Yahweh. Amados hermanos, aquí dice, para aquellos que quieran alcanzar la gloria, honor y inmortalidad, perseverar haciendo el bien, Él pagará la vida eterna. Pablo lo que está hablando, y no contradice su declaración anterior, que la salvación es por fe. Por fe en la salvación. Las buenas obras no nos salvan. Pero cuando entregamos nuestra vida por completo a Yahweh, queremos agradarle y hacer su voluntad. En medio de los problemas, en medio de las situaciones que estamos viviendo. Por lo tanto, amados hermanos, nuestras buenas obras son una demostración de agradecimiento por lo que Yahweh ha hecho. No es un requisito para obtener su gracia, porque la gracia se tiene a través de aceptar a Yahshua por el poder del Evangelio. Por eso Pablo decía, pues no me avergüenzo de las buenas noticias. Y estas buenas noticias no le avergonzaban a él. Estas buenas noticias era el mensaje de Yahshua. Esa es las buenas noticias. Esas son las buenas noticias, así como ellos también son las buenas noticias para nosotros, el mensaje de salvación poderoso para cambiar vidas y para todos, para todos. Avergonzarse cuando usted se sienta tentado, porque estamos hablando de prueba, o probado, se sienta avergonzado, ¿cierto? Recuerde estas palabras, las buenas nuevas de salvación. Se refieren a todo esto. No me avergüenzo de las buenas nuevas, porque es el medio poderoso de Yahweh, de traer salvación a todo aquel que permanece confiando, al judío especialmente, pero igualmente a los gentiles. Romanos 1:16. Entonces, no tendríamos por qué avergonzarnos, amados hermanos, de predicar las buenas noticias si estamos centrados en Yahweh, en lo que hace en el mundo. No estamos centrados en las limitaciones. Si estamos centrados en nuestras limitaciones, amado,
Claro, vamos a sentirnos avergonzados, pero si estamos centrando nuestra vida en Yahweh, la vergüenza pronto va a desaparecer, porque estamos centrados en Dios lo que está haciendo en nuestra vida. Y bendito sea el Señor por eso. Bendito sea Dios. Dice la palabra que, ¿por qué el mensaje fue ante los judíos? Porque dice la palabra en Romanos 1:16, porque es el medio poderoso de Yahweh traer salvación a todo que él permanece, confiando al judío especialmente. Dios escogió, ¿cierto?, a los judíos. Por casi más de 2000 años fue el pueblo especial para Yahweh. Dios escogió, ¿cierto?, a Abraham y le prometió grandes bendiciones a sus descendientes a través de Abraham, un judío. Entonces, Dios los escogió no porque ellos lo merecieran, amados hermanos, sino porque quiso mostrar su amor, quiso mostrar su misericordia a través de ellos, enseñarle, a prepararle para la venida del Mesías al mundo. Los escogió no porque Dios o porque Yahweh tenga favoritos, sino porque para que el mundo conociera su plan de salvación. Por siglos los judíos aprendieron acerca de Yahweh mediante la obediencia a las leyes, celebrando sus fiestas, viviendo de acuerdo a sus principios morales, pero a menudo olvidaban, ¿cierto?, las bendiciones de Yahweh y sufrían la disciplina. Nosotros, amados, también tenemos que sufrir disciplina como hijos, obedeciendo al Señor. Pero aún así, poseían la herencia preciosa de poder creer y obedecer al único Yahweh verdadero, al único Dios verdadero. Entonces los judíos, entre todos los habitantes de la tierra, debían haber sido los primeros en recibir al Mesías, comprender su mensaje, comprender su misión. Y así sucedió con algunos, porque nosotros vemos que hay judíos mesiánicos y judíos ortodoxos. Vemos también al apóstol Pablo, ¿cierto? Un discípulo, también uno que se le aparece al Señor en el camino a Damasco. Fueron judíos fieles. Pablo fue un judío fiel. Reconoció a Yahshua, el don precioso de Yahweh, que es dado, ¿cierto?, al género humano, a la humanidad. Entonces, judíos y gentiles, por igual, que habían recibido, ¿cierto?, a Yahshua, se opusieron a las religiones que eran romanas, idólatras, a los funcionarios romanos, y a menudo los confundían a ambos grupos. Confundían a los judíos, ¿cierto?, y a los gentiles, a los gentiles que habían recibido a Yahshua, a los del camino. Pero esto era muy fácil que sucediera, ya que la iglesia cristiana en Roma se componía de judíos convertidos que asistieron a la fiesta de Pentecostés. Entonces, cuando Pablo escribió a los romanos, sin embargo, muchos gentiles también se reunían en esa iglesia, judíos y gentiles, y necesitaban extender la relación entre el judaísmo y el cristianismo. Entonces, amados, el mensaje llegó a los judíos. Nosotros vemos a Yahshua y Simeón en el libro de Lucas, capítulo 2. Habla de este Simeón. Dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era un hombre justo, devoto, piadoso, y aguardaba ansiosamente que Yahweh restaurara a Israel. Entonces, cuando
cuando llevaron a Yahshua, ¿cierto?, al 8º día a circuncidarlo, él estaba ahí, porque sabía que Dios iba a restaurar a Israel. Y dice que el Espíritu Santo, el Raja Kodesh, estaba sobre él, estaba sobre Simeón. Entonces una prueba, amados, de la misión de Yahshua era también restaurar a Israel. Y esto no significaba establecer una nueva religión cristiana, no, quería restaurar a Israel. Si nosotros vemos también en Lucas capítulo 2, 36 al 38, dice, también había una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, y era una mujer muy anciana, había vivido con su esposo 7 años desde su matrimonio, y desde entonces permaneció viuda, y ahora tenía 84 años, y nunca se apartó de los terrenos del templo, sino que adoraba allí de noche y de día, ayunando y orando. Y en ese momento ella pasó y comenzó a dar gracias a Yahweh y hablar acerca del niño con todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Entonces, amado, este es el mismo mensaje que estaban esperando, la redención de Israel, por medio de alguien, ¿cierto? En este caso era Yahshua. A pesar que Simeón y Ana eran muy ancianos, pero tenían la esperanza que venía el Mesías, guiado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y fueron los primeros en testificar de Yahshua. Entonces la cultura, nosotros vemos, amados hermanos, la cultura judía, los ancianos eran muy respetados y las profecías de Simeón y Ana tenían un peso mayor debido a que ellos eran de una avanzada edad. Pero cuando nosotros vemos en nuestra sociedad, sin embargo, la juventud, ¿cierto? La juventud no valora mucho, ¿cierto?, a los ancianos. Amados hermanos, como salvos, nosotros debiéramos invertir dichos valores cuando sea posible. Estimular a los ancianos. Estimular a aquellos que alaban a Dios. Porque ellos pueden transmitir su sabiduría, pueden transmitir su experiencia en el Evangelio de nuestro Señor. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar atentamente cuando hablen ellos, los ancianos, ofrézcales su amistad, su ayuda, para encontrar vía a fin de que continúen al servicio de Yahweh. Porque la palabra del Señor es poder, el poder del Evangelio. La palabra del Señor es confianza, la confianza, como decía Pablo a los romanos, porque en ella se revela cómo es Yahweh, cómo es Dios. Y convierte a la gente que es justa a su vista, desde el principio al fin, es por medio de la confianza, como dice el Tanaj, como dice las Escrituras, más la persona que es justa, por su confianza vivirá, por su fe vivirá, por su confianza en Yahshua, en el poder del Evangelio. El Evangelio muestra cómo Yahweh es justo en su plan para salvarnos y cómo pueden hacernos aptos para la vida eterna. Confiar en Yahshua. Entonces, cuando nosotros confiamos en Yahshua, entramos en una relación con Yahweh, en una relación con Dios, del principio al fin. Yahweh nos declara justo por fe y solo por fe. Habacuc dijo, vivirá. ¿Por qué? Vivirá por fe. Quizás se refería solo a la vida presente, Habacuc, ¿cierto? Pero Pablo dice que lo amplió el concepto para incluir también la vida eterna. Al confiar que en Yahweh, confiar en Dios, obtenemos nosotros la salvación. Hallamos vida ahora en este momento y para siempre. Y vivimos en paz para con Dios. Estamos viviendo en paz
para con Dios. ¿En medio en qué? En medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, porque estamos hablando de las tribulaciones, ¿cierto? Las pruebas. Nos gloriamos, decía Pablo, nos gloriamos en nuestras tribulaciones. Nos gloriamos en esas tribulaciones. Esas tribulaciones para los cristianos del primer siglo, el sufrimiento era la regla más que la excepción. Pablo dice que en el futuro nosotros vamos a triunfar. Pero ahora tenemos que luchar. Esto significa, amados hermanos, que experimentaremos muchas veces dificultades que nos ayudarán a crecer. Las tribulaciones nos ayudan a crecer. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones. No porque nos guste, amados hermanos, el dolor que nos causan las tribulaciones, no. Sino porque sabemos que Yahweh usa las dificultades de la vida y los ataques de Satanás para edificar nuestro carácter. Para edificar nuestro carácter. Y Pablo lo dice ahí mismo en Romanos 5, del 3 al 5. Dice, nos gloriamos en nuestras tribulaciones porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia. Y la paciencia produce carácter en todos sus sentidos. Nos va produciendo un carácter, nos va produciendo cierta paciencia, y el carácter produce esperanza. Y esta esperanza no nos abandona porque el amor de Yahweh por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. Entonces los problemas que encontramos acrecientan nuestra paciencia. Y damos gracias a Yahweh por estas oportunidades, amados hermanos, de crecer y por permitir enfrentar los problemas, las pruebas, con su fortaleza, con la fortaleza del Espíritu Santo. Es bueno para nosotros que nuestra salvación esté en las manos de aquel que no se adormece ni duerme. Jesucristo, cierto que agonizaba antes de ir arrestado para llevarlo, cierto, para la cruz. Él nunca se adormeció, él siempre estaba orando. Él siempre estaba orando, él no se adormece, él no está dormido, él está despierto. Nosotros muchas veces nos cansamos. Todos somos tentados, Pero nosotros debiéramos tener mucho miedo de entrar en la tentación. Entonces, para estar seguros de esto, debemos velar, debemos orar, mirar continuamente al Señor para que nos sostenga y nos pueda poner a salvo. Sin duda, nuestro Yahshua tiene una visión clara y completa de los sufrimientos que iba a padecer. Pero él habló con la mayor calma hasta ese momento. Yahshua, amados, era una garantía que se comprometió a responder por nuestros pecados. Por eso la palabra dice que él se hizo pecado por nosotros, sufrió nuestros pecados. Él tuvo pleno conocimiento de la infinita maldad del pecado. Entonces, amados hermanos, Yahshua sufrió siendo tentado. Probablemente Satanás le sugirió pensamientos horribles en la tentación, que tendían a la oscuridad, pensamientos espantosos, que serían muy difíciles de soportar, aún en su perfecta santidad. Pero él la soportó. Él soportó estas tentaciones por usted, por mí y por todo el mundo. Por eso, amado, la prueba es diseñada por el Señor para probar nuestra fe. Él enseñó algo en esto que dijo, ¿cierto? Estas palabras que dijo, que el ser humano era débil. El ser humano es débil, se cansa.
La prueba por eso es diseñada por el Señor para probar nuestra fe, para probar nuestra humildad, para probar nuestra obediencia, para probar nuestros valores. Si usted está viviendo en esta noche alguna prueba, alguna dificultad, la puede tomar como una actitud rebelde o la puede tomar como una bendición al confiar y depender de Yahshua en este momento. Nosotros vimos la prueba de Yahshua, la prueba de Yahshua, del Mesías, del Rey eterno. Y él pudo soportar esas pruebas. Él está atento, él está velando. Y este es el tiempo que nosotros tenemos de entrar en la oración a través de su presencia, a través del Espíritu Santo. Podemos orar. Usted puede orar por sus pruebas, puede orar por sus tribulaciones. Y Dios, ¿cierto?, es el que obra. Es el Señor el que convence. Dios lo va a convencer en esta hora. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Yahshua Hamashia, nuestro Señor. Tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Padre, en esta hora, Señor, muchos pueden estar sufriendo pruebas, pero tú no te duermes, Señor. Tú estás ahí preocupado de cada uno de nosotros, sabiendo que tuviste un sufrimiento mayor que el nuestro, para que nosotros podamos entender estas cosas, Señor. Señor, en esta hora toca los corazones de aquellos que están en problemas, en dificultades familiares, de trabajo, de enfermedades, tantas tribulaciones, tantas pruebas que puedan estar viviendo, Padre. Tócale sus vidas, que tu presencia, que tu Espíritu Santo toque sus vidas, para que ellos puedan sentirte, Padre, sentir que tú eres el Rey eterno, el Mesías, el pastor de pastores, el que nos edifica y el que sabe que ciertamente el bien y la misericordia nos va a seguir todos los días de nuestra vida a través de ti, Señor, que nos lleva a delicados pastos, nos pastorean delicados pastos, nos llevas a juntos aguas de reposo, Padre. Nos ponen mesa delante de los angustiadores, Padre mío. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el pastor, el que nos guía, el que nos levanta con su callado cuando estamos en pruebas, en necesidades. Padre, nos levanta. Y en esta noche, Señor, te damos gracias por aquellos que están siendo tocados por tu presencia. Inscríbelos en el libro de la vida para que ellos puedan ser tus hijos, Padre. Y que la gloria tuya se manifieste en sus vidas, en su familia. Gracias, Padre. Te damos en esta hora. Amén y amén. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por haber estado con ustedes. Amén. Y bueno, estaremos el próximo lunes nuevamente a las 20 horas. Y si usted quiere también entrar a nuestra página en YouTube, es El Poder de la Palabra, 7246. Ahí están los mensajes donde usted puede escuchar, ¿cierto? Compartir, todo para edificación de nuestra vida. Así que Dios los bendiga. Estamos el próximo lunes, si Dios quiere, a la misma hora. Amén. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo. Amén.